Vale, vamos a desgranar esto porque el material de origen que tenemos hoy sobre la mesa es un rompecabezas sociológico de primer nivel. Desde luego, es fascinante. Vamos a sumergirnos en una entrevista bastante extensa y muy reveladora del canal de YouTube Yotax Digital. El eje central de la conversación es la entrada de Carmiña, una figura mediática paraguaya, a la Casa de Gran Hermana 2026 en Argentina. Pero claro, nuestra misión en esta inmersión profunda no es repasar los cotilleos de un programa de televisión sin más. Lo que buscamos es utilizar este caso particular para desentrañar la psicología de una competidora implacable. Exacto, y ver cómo funciona una mente así bajo presión. Eso es. Y también explorar cómo se gestionan los límites de una relación sentimental cuando hay cámaras grabando las 24 horas del día. Además de analizar cómo la cultura actual lidia con el rastro digital y esa llamada infamia. Que no es poco. Para nada. Y todo esto lo vamos a examinar a través de los ojos de Marcos Vivero, que es su pareja desde hace más de 7 años. Dejar una vida entera en pausa para encerrarse con 20 desconocidos mientras tu pareja te observa desde una pantalla a cientos de kilómetros, pues a ver, es una premisa que ofrece muchísimo material de análisis. Es que el contexto del aislamiento televisado es, desde una perspectiva puramente sociológica, un entorno de presión inigualable. No estamos hablando de un simple juego de convivencia, ¿eh? Un formato de encierro total funciona literalmente como una olla a presión. Diseñada para que salte todo por los aires. Totalmente. Está diseñada específicamente para desestabilizar el comportamiento humano cotidiano. Las dinámicas de poder se vuelven erráticas, la exposición pública elimina cualquier filtro social habitual y de repente tensiones que en el mundo real se resolverían, no sé, con un paseo o una charla privada, se convierten en espectáculos de masas. Claro. Por eso, analizar las declaraciones de alguien que lleva 7 años con una de las participantes nos da un mapa de ruta privilegiado. Nos permite ver la maquinaria psicológica de la concursante antes de que el propio encierro la empiece a transformar. Y ese mapa de ruta que menciona su pareja es precisamente lo que hace que este análisis sea tan particular. Marcos conoce a Carmiña a la perfección después de todo este tiempo juntos, y en la entrevista confiesa algo que llama bastante la atención. Afirma estar muy nervioso y ansioso con el inicio del programa. Lo cual es lógico. Sí, pero aclara que no teme por la estabilidad de su relación en sí, sino por cómo va a ser el choque de ella al convivir con esas 20 personas que no conoce de nada. Nos dibuja un perfil de alguien que opera con una mentalidad extremadamente dualista. Para ella, todo es blanco o negro. Sin término medio. Exacto. Los grises simplemente no entran en su ecuación vital. Y fíjate, esa falta de grises es la primera señal de alerta en un experimento de aislamiento. En nuestro día a día, la flexibilidad cognitiva es lo que nos permite sobrevivir en sociedad. Negociamos constantemente. Cedemos un poco por aquí. Eso es, toleramos una molestia por allá. Entendemos que hay puntos intermedios en casi cualquier conflicto. Pero si un individuo entra a un entorno cerrado, rodeado de personas con costumbres radicalmente distintas, y su estructura mental es estrictamente dualista, la adaptación se vuelve casi imposible. Es como intentar mezclar agua y aceite. Literalmente. Lo que para un espectador es un simple roce de convivencia, para una mente que procesa todo en absolutos, se percibe como una amenaza directa a su sistema de valores. Las chispas van a saltar muchísimo antes de lo previsto. Sobre todo si a esto le sumamos las particularidades de sus hábitos diarios. Marcos relata una paradoja que resulta muy curiosa y francamente fascinante para intentar imaginarla en una casa abarrotada de gente. Dice que Carmiña es una persona limpia, pero desordenada. Buf, menudo cóctel. Ya te digo. Es decir, por un lado, disfruta del acto de limpiar y organizar el espacio, pero al mismo tiempo es muy desordenada con sus propias cosas. Y la gran trampa de esto es que exige de manera tajante que los demás no desordenen absolutamente nada. Claro. Intentar mantener esa dinámica en un espacio donde 20 personas intentan usar una misma cocina, un mismo baño, suena a receta garantizada para el desastre. Y para coronar este perfil, él añade que tiene una competitividad que roza lo infantil, odia perder. Pero a niveles extremos, ¿no? Hasta el punto de que no soporta perder ni siquiera jugando a piedra, papel o tijera. A ver, es que lo fascinante de esto es que hay un matiz psicológico muy profundo detrás de esa exigencia de limpieza combinada con el desorden propio. En realidad, rara vez tiene que ver con la higiene per se. Es un clásico mecanismo de control territorial. De marcar su espacio. Efectivamente.
Al establecer cómo y cuándo deben estar limpias las cosas e imponer esa norma al resto mientras ella se permite saltársela tranquilamente, está estableciendo una jerarquía implícita. Está marcando su territorio. Y si a esa necesidad de control le sumamos una competitividad tan visceral que se activa hasta en juegos de azar básicos, nos encontramos ante un perfil diseñado para no mostrar vulnerabilidad jamás. Como si llevara una armadura. Sí, porque en un ecosistema donde mostrar debilidad suele ser castigado por el grupo, esta actitud puede ser un escudo formidable, aunque claro, a costa de un desgaste emocional brutal a largo plazo. Y fíjate que esa reticencia a ceder terreno quedó clara desde las primeras horas de emisión. Hay que tener en cuenta que ella no aterriza allí por casualidad. Tiene experiencia previa en medios, ha hecho radio y televisión en Paraguay y ya ha participado en otros formatos de telerrealidad. Sabe a lo que va, ¿eh? Sabe a lo que va, sí. Además es una consumidora empedernida de la televisión argentina, por lo que entiende perfectamente los códigos del país anfitrión. Pero hay un dato sobre su motivación que rompe con el molde habitual de estos concursos. ¿Cuál es? Su gran referente, la figura que la inspiró a estudiar periodismo y entrar en los medios, es la histórica presentadora argentina Mirta Legrand. ¿Anda? Sabemos que admira profundamente a una entrevistadora incisiva, y esto nos hace preguntarnos cómo se traduce esa admiración periodística en la estrategia dentro de un programa de convivencia. Pues si conectamos esto con el panorama general, se traduce en un cambio fundamental de postura. Pasa de ser un sujeto pasivo a un agente activo desde el minuto 1. La mayoría de los concursantes entran con la idea de fluir, de ser ellos mismos y reaccionar a lo que la organización del programa les plantee. Sentarse, esperar a ver qué pasa. Exacto. Pero si alguien entra con la estructura mental de una periodista experimentada, especializada en entrevistas, el enfoque es completamente distinto. No está allí simplemente para hacer amigos o pasar el rato. Está extrayendo información, identificando las narrativas de los demás y buscando incongruencias. Entiende que la información es la moneda de cambio más valiosa en ese entorno. Y eso explica a la perfección lo que se vio durante el primer día. Lejos de adoptar un perfil bajo para encajar, tomó la iniciativa de una manera casi agresiva. Hubo un cruce muy comentado con el participante y exfutbolista Brian Sarmiento. Sí, lo de la madre, ¿verdad? Eso es. En medio de una conversación rutinaria, él mencionó de pasada a su madre, que resulta ser paraguaya. La reacción de Carmiña fue frenarlo en seco y lanzarle una advertencia clarísima. Le dijo literalmente, no me quieras robar voto de Paraguay. Y no se quedó ahí. Durante esas primeras horas se dedicó a interrumpir para hacer preguntas directas, a veces súper extrañas y aleatorias a sus compañeros, obligándolos a posicionarse frente a las cámaras sin previo aviso. Es que eso conecta directamente con la idea del control territorial que mencionábamos antes, pero aplicado al plano narrativo. Claro. Al cortar a otro participante por mencionar a su madre paraguaya, está neutralizando una posible amenaza estratégica al instante. Le está diciendo que el nicho de audiencia de Paraguay le pertenece, que se busque su propia base de apoyo. Y las preguntas directas e incómodas son una técnica clásica de desestabilización periodística. Los pilla con la guardia baja. Totalmente. Al obligar a los demás a responder preguntas inesperadas, rompe el discurso que ellos llevaban preparadísimo desde casa. Ella impone el ritmo de la conversación y, de paso, manipula la narrativa a su favor, para asegurarse de que las cámaras se centren en sus intervenciones. Es un despliegue táctico muy consciente. Pero aquí es donde la inmersión profunda se pone realmente interesante y da un giro de 180 grados. Porque mientras ella ejecuta esta estrategia de alta intensidad en horario de máxima audiencia, tenemos que mirar hacia el otro lado de la balanza. Marcos, su pareja, se ha quedado en Paraguay. Él trabaja como cocinero, es parrillero y dirige una empresa de catering llamada Marquitu BBQ. Un mundo completamente distinto. El polo opuesto. Su rutina actual es la antítesis del ruido mediático de Argentina. Se dedica a asar carne, gestionar sus eventos y convivir con sus gatos en una casa que, tal y como él describe, se ha sumido en un silencio absoluto tras la partida de ella. ¡Qué contraste tan fuerte! Es brutal. Y en medio de esa tranquilidad, Marcos observa cada movimiento a través de la pantalla. En la entrevista detalla cuáles son las reglas del juego para su relación. El límite absoluto e innegociable que acordaron antes de la despedida es uno solo: la falta de respeto. Y el concepto de falta de respeto en el contexto de las relaciones modernas ha evolucionado de manera muy interesante. La definición que aporta Marcos demuestra una madurez analítica notable frente a esta situación.
Tradicionalmente, la línea roja se trazaba en la traición física evidente, ¿no? Un beso, un encuentro. Efectivamente. Él aclara que no hace falta llegar a eso para romper el pacto. Explica que una traición emocional tiene el mismo o más peso. Por ejemplo, señala que si ella decidiera aislarse durante la noche con otro participante para tener una de esas charlas profundas e íntimas sobre la vida, formando una conexión emocional especial al margen del grupo, él lo consideraría una falta de respeto irreparable. Claro. Y para añadirle más tela al asunto, Marcos conoce perfectamente las tácticas de su pareja. Sabe que el coqueteo puede ser un arma dentro del juego. Imagínate la escena. Un formato de telerrealidad ha convertido el simple acto de pedirle a un compañero que te ponga protector solar en la espalda en un movimiento maquiavélico diseñado solo para manipular lealtades o por pura estrategia. Es que el entorno de vigilancia constante pervierte las intenciones. El problema de esta visión para quien está fuera es la ambigüedad extrema. ¿Cómo distingue la pareja que observa desde su sofá si ese acercamiento para ponerse crema es una maniobra fría y calculada del juego o el inicio de una atracción genuina? La hipervigilancia destruye el contexto. Es muy difícil de medir. Es lo que el filósofo Michel Foucault describía con el efecto del panóptico. El sujeto siente la presión constante de la observación, pero el observador también sufre, porque ve cada pequeño gesto amplificado por las cámaras, pero totalmente desprovisto del tono emocional real. Todo se más magnifica. Cada mirada cruzada o sonrisa a medianoche es diseccionada por quien está fuera buscando señales de peligro. Es una carga psicológica enorme para ambas partes. Y la resolución que propone Marcos ante esa carga es como mínimo drástica. Afirma que si percibe algo que cruza esa línea de la traición emocional, no hará ningún gran anuncio público ni buscará confrontación. Simplemente dejará la relación de 7 años estando ella dentro de la casa. Hará las maletas en absoluto silencio. Madre mía. Lo cual plantea un escenario súper dramático. Millones de espectadores, junto con Marcos, sabrían que la relación ha terminado, mientras que la propia concursante seguiría ajena a la ruptura hasta el día en que saliera por la puerta. Es un desequilibrio de información que rompe por completo el contrato social de una pareja. Subraya a lo frágiles y vulnerables que se vuelven los vínculos afectivos cuando se exponen a la observación masiva. Desde luego. El hecho de que una relación de tantos años pueda disolverse unilateralmente de forma silenciosa y que el público posea esa información vital mientras uno de los implicados no lo sepa, añade una capa de ironía casi trágica a la experiencia. Nos demuestra que la verdadera intimidad requiere privacidad. En el momento en que abres la puerta al público de esa manera, las reglas de la lealtad y los límites cambian de forma irreversible. Y hablando de abrir puertas al público y de perder la privacidad, el pasado digital de Carmiña no tardó ni 24 horas en salir a flote. Ella intentó mantener su entrada al programa en secreto hasta el último minuto. Apenas avisó a sus 2 jefes de radio y televisión para dejar todo en orden. Muy prudente, por su parte. Sí. Su propia familia y su madre se enteraron apenas un día antes por cuestiones del contrato. Y ahora sus redes están en manos de su hermana y de una amiga, porque Marcos prefiere no tocar ese tema. Y es comprensible porque la arqueología digital arrancó a toda velocidad nada más cruzar la puerta de la casa, destapando los famosos carpetazos. Claro, sacar los trapos sucios del pasado. El fenómeno de los carpetazos es una respuesta casi automática de las audiencias contemporáneas. Cuando una figura irrumpe en un nivel de exposición masiva, existe un impulso colectivo de auditar su historial moral e ideológico en Internet para determinar si merece o no la plataforma que se le está otorgando. Y en este caso la auditoría fue rapidísima. La entrevista menciona 2 polémicas muy concretas. Por un lado, un intenso conflicto que tuvo lugar en Paraguay a raíz de unas declaraciones en las que ella criticó duramente el idioma guaraní. Ella afirmó en su momento que era un idioma muy antiguo, que no era de su agrado, y la opinión culminó con un exabrupto bastante sonado, diciendo literalmente que se metieran su guaraní por un sitio poco decoroso. Vaya. Manteniendo una neutralidad absoluta al respecto y ciñéndonos a lo que relata Marcos, él afirma que aquel tema se sacó de contexto, que ella pidió disculpas formales en su momento y que es un asunto completamente superado. Ya. Por otro lado, desenterraron un archivo argentino de hace 12 años del portal Exitoína en el año 2014. En él, tildó de, y cito textualmente, conchuda a la panelista Yanina Latorre y dijo que la figura Maggie Bravi simplemente no existe.
Lo curioso es que a Marcos esto le provoca carcajadas porque asegura que hoy en día Carmiña es fanática de Janina Latorre y consume muchísimo su contenido. Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo funciona la naturaleza de la reputación hoy en día. Lo habitual, cuando resurgen estos archivos incómodos, es que los equipos de relaciones públicas entren en pánico y emitan comunicados de disculpa artificiales. Es lo que solemos ver, sí. Pero Marcos menciona algo clave. Afirma que a ella no le hace daño el hate, el odio en redes, y que sabe perfectamente surfear la infamia. La cultura de la cancelación basa gran parte de su poder en que el objetivo de las críticas sienta vergüenza pública y se retire. Pero si el individuo no internaliza esa vergüenza, el mecanismo de cancelación pierde fuelle. Exacto. Marcos menciona que a ella le cuesta muchísimo pedir perdón. No le teme a la cultura de la cancelación porque sabe que, al final del día, todo ese ruido está confinado a la pantalla de un teléfono. Es una forma de entender la polémica como un recurso, no como una condena. Las figuras públicas contemporáneas ya no intentan ser perfectas de cara a la galería. Han aprendido a asimilar el conflicto como parte de su marca personal. Si logras surfear esa ola de infamia y no pides perdón por cada ofensa pasada, la cancelación no te destruye, sino que genera más atención. Y vaya si genera tensión. De hecho, esa polarización constante es un arma de doble filo que sorprendentemente podría jugar a su favor. Al indagar en el objetivo final de su entrada, Marcos aclara que no lo hizo necesariamente por el dinero del premio. Entonces, Dice que cuando ella empieza un proyecto, quiere ganarlo sí o sí, y que busca conseguir apalancamiento profesional. Y el impacto ha sido real. El ambiente en las redes sociales de Paraguay explotó literalmente con su ingreso. Y aquí surge un temor por parte de Marcos. Teme que el reality acabe convirtiéndose en una guerra de banderas entre Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay, dando pie a escuchar comentarios xenófobos o puramente nacionalistas. es que la psicología de masas detrás de esto es de manual. Un concurso televisivo se transforma rápidamente en un evento casi deportivo a nivel internacional. Cuando el estrés del aislamiento aumenta, la audiencia y los propios participantes tienden a agruparse buscando identidades primarias compartidas. Y la nacionalidad es la más fuerte. Claro, es lo más fácil para hacer grupos. Efectivamente. El problema es que al fortalecer el orgullo nacional para apoyar a alguien, se define inmediatamente un enemigo externo, lo cual enciende rapidísimo la mecha de la tensión entre países en redes. Pero hay un giro estratégico a esta situación que Marcos señala y que es brillante. Explica que incluso la gente en Paraguay que la odiaba a muerte por sus realities anteriores, ahora podría unirse para apoyarla. El razonamiento es puramente patriótico. La idea de, bueno, es nuestra paraguaya frente al resto. Es fascinante. Es como un enemigo común, o en este caso la confrontación internacional, puede borrar historiales de odio previos casi por arte de magia. Los detractores se unen bajo una misma bandera, dejando de lado los carpetazos y las polémicas antiguas. Es alquimia social en directo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes escuchan este análisis? Si recapitulamos lo que hemos visto en esta inmersión profunda, nos llevamos lecciones muy potentes. Hemos visto la anatomía de una estratega de los medios que no va a convivir, va a entrevistar y a controlar la narrativa. Hemos explorado los frágiles pero clarísimos límites de una relación expuesta al público, donde una charla profunda puede ser más letal que un engaño físico. Sí. Y hemos presenciado una gestión impecable de la polémica, demostrando que saber surfear los archivos del pasado y la infamia puede ser mejor escudo que pedir perdón. Creo que lo fundamental aquí es conectar estos aprendizajes con la vida diaria del oyente. Porque, aunque no estemos encerrados en un reality show con 20 cámaras, todos gestionamos nuestras propias guerras de archivos en redes sociales a pequeña escala. Todos lidiamos con las percepciones de los demás en nuestros entornos. Y sobre todo, establecemos límites de lealtad en nuestras relaciones personales en una era de hiperconexión donde cualquier gesto se puede malinterpretar. Es un reflejo de nuestra realidad amplificado al máximo. Y para despedir este análisis a fondo, nos gustaría dejar en el aire un pensamiento final, algo bastante provocativo para que el oyente reflexione por su cuenta. Imagina que hoy mismo nos quitaran el acceso a nuestro teléfono y nos encerraran en una casa con 20 desconocidos durante meses. Menudo escenario. Piénsalo bien. Nuestra pareja actual confiaría plenamente en nosotros viendo en directo cada una de nuestras conversaciones nocturnas y nuestras miradas. O tal vez descubriríamos que la verdadera confianza solo existe cuando tenemos la certeza de que nadie nos está mirando. Ahí queda eso. Un placer compartir esta exploración y nos encontramos en la próxima.